Toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel. ¿Cómo lo han hecho? ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra él, construyéndose un altar? Josué 22:16. Bienvenidos a un devocional más de 365 vidas. Hola hermanos, bienvenidos a un devocional más. Recordemos que estamos aprendiendo sobre personajes bíblicos, estamos en 366 vidas y hoy nos toca aprender del personaje Fines. No sé si alguna vez lo han escuchado. Fines es un sacerdote que está en el viaje de los israelitas, es nieto del sacerdote Aarón y hijo de Eleazar. Eleazar, hijo de Aarón, todos sabemos quién es Aarón, ¿verdad? El que acompañaba a Moisés. Entonces, es nieto de Aarón, Fines. Y vamos a estar hablando sobre este personaje bíblico. Y a veces vemos a los pastores, ¿verdad? De que tienen una gran responsabilidad en sus manos. Pues así este sacerdote Fines tenía una gran responsabilidad en sus manos. Cuando él acompaña al pueblo de Israel en ese caminar en el desierto, sabemos que hubo un tiempo que se establecen cerca del río Jordán. Entonces, hubo una tribu, se llama la tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés, se establecieron cerca del río Jordán. Se apartaron un poco de lo que fue el pueblo de Israel. Entonces, esto hizo que hubiera una separación con Dios. Y empezaron a desviarse, empezaron a alabar, a darle tributos a dioses falsos. Entonces, aquí, Fines, se le fue dado una tarea importante, que era ir y hablar con esas tribus, y enseñarles. Fines también lo vemos en la Biblia como ese personaje que era celoso para la verdad con Dios. O sea, él le gustaba que se hablara la verdad que Jehová había venido a darles. Entonces, él era un adorador verdadero. Y también en el libro de Números podemos encontrar un suceso que habla mucho sobre su obediencia. Ahí habla sobre un israelita que se relaciona con una mujer medianita. Entonces, no era agradable ante los ojos de Dios el que se relacionaran con otras tribus. Entonces, él fue obediente. A veces hablamos sobre, en esta ocasión él, Fines, va y mata a este israelita y a esta mujer medianita por obediencia de Jehová. Entonces, a veces creemos que son como palabras muy fuertes, ¿verdad? Yo creo que si hoy en día el Señor nos mandara a hacer algo así, preguntaríamos ¿por qué? ¿No? Entonces tenemos que ser, en este personaje Fines, me hablaba mucho sobre él, esa enseñanza de ser esos hombres adoradores en verdad, esas mujeres adoradoras en verdad, vivir en la verdad, en la palabra de Dios, el hacer lo correcto, el vivir en obediencia, el vivir en santidad. Y también por otro lado nos habla sobre el pueblo de Israel, que se desviaron, que hubo esa separación de Dios. A veces nuestro trabajo, nuestros quehaceres, nuestros hijos, los afanes,
a veces nuestra economía, ciertas circunstancias hacen que nos apartemos de la presencia del Señor. Entonces, no seamos como si estos israelitas, dice que empezaron a adorar a falsos dioses. Nosotros también así no necesitamos adorar a un ídolo para separarnos de Dios y decir que adoramos a falsos dioses, porque a veces tenemos dioses del dinero, dioses como nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, y todas esas cosas nos hacen que nos apartemos de Dios, que nos olvidemos de esas promesas que Él ya nos ha dado, y que sabemos que apartados del Señor nada podemos. Y dice aquí la Biblia que Jehová les castiga. Lo podemos ver, y no es un castigo que directamente a veces nos dé Dios, sino es un castigo que nosotros con nuestra propia desobediencia nos llevamos a ese castigo, ¿no? Que cuando no andamos en el camino de Dios, pues nosotros mismos nos llevamos a nuestra destrucción. Entonces, hoy la palabra de Dios me decía, porque primeramente me habla a mí, hago mía esta palabra, vivir en obediencia, ser esa mujer como Finis, esa adoradora verdadera de la palabra de Dios, de buscarle, de no apartarnos de Él. A veces es tan fácil desviarnos de su camino, hay veces que es tan fácil dejar de creer en esas promesas que Él ya nos ha dado. Vivamos en comunión, en constante comunión con Él. Y me llamaba mucho la atención este pasaje, porque cuando Finis hace la voluntad de Dios y él es obediente y va del otro lado del río Jordán y habla a esas tribus que se habían apartado de la presencia de Dios, que empezaban a adorar a falsos dioses, y habla con ellos y les dice: a ver, no han sido enseñados a adorar por medio de Moisés. Ellos sabían cuál era la voluntad de Jehová, de Dios. Entonces, ellos sabían, ellos estaban enterados de la verdad. Tú y yo, hermanos, también hemos sido enterados de la verdad.Nosotros conocemos a Dios y sabemos lo que le agrada. Sabemos que no nos tenemos que hacer falsos dioses aquí, sino buscarle a ese Dios todopoderoso, que Él nos da todo, que por medio de Él tenemos todo. Entonces, cuando Finis hace la voluntad de Dios y es obediente, Dios hace un pacto con él. Yo creo que Dios en su tiempo ha hecho pactos contigo, y hoy te lo recuerda. Así como Finis, que fue obediente, le dijo... Dice la palabra de Dios en Números 25, especialmente en el versículo 13, y dice así: y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces dice que hizo un pacto de sacerdocio perpetuo, o sea que sus generaciones le iban a servir, iban a ser sacerdotes de él. ¿Por qué? Porque tuvo celo desde su palabra, porque él, sabemos que toda honra y toda gloria y toda adoración es solamente para Dios. Entonces ese Dios que nos creó, el Todopoderoso. Y también en Salmos nos lo vuelve a recordar ese mismo pacto que hizo. En Salmos 106, en el versículo 30-31 dice: entonces se levantó Finis e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. O sea, viene una gran bendición para él, por cuanto es obediente. Dios bendice sus generaciones. Así también a nosotros. Por medio de la obediencia, por medio de hacer la voluntad de Dios, de no desviarnos, Dios nos bendice a nosotros, hace pactos de paz con nosotros y bendice a nuestras generaciones. Qué gran bendición. A mí me regocijo en la presencia del Señor al saber esto, que cuando soy obediente y soy esa mujer fiel a su palabra, el Señor bendice. Y no lo hagamos solamente por buscar algo, sino porque Dios es el que merece toda obediencia, toda gloria y toda honra. Hoy el Señor me hablaba especialmente de esta manera: obediencia.
¿verdad? Ser esos adoradores en verdad. Que hagamos su voluntad. Entonces, hoy, hermano, hermana, te comparto esto, este personaje, Fines, llévalo a tu vida diaria. A hacer la voluntad de Dios, a ser ese pastor, esa pastora que va y hace lo que el Señor le manda. Ir y hablar de cuál es la voluntad del Señor a todos aquellos que tú veas que se están desviando, que su mirar ya no está fija en Dios, sino a veces en las cosas materiales, en las circunstancias, en la prueba. Entonces, recordemos hoy de las promesas que el Señor nos ha dado. Yo sé que a ti también te ha dado promesas, así como a Fines. A mí me lo ha dado. Creamos en esas promesas. Entonces, hermano, te invito a que oremos en este lugar en donde estás, en dirección a esto, que creamos en esas promesas que Dios ya nos ha dado. Entonces cerramos nuestros ojos y le decimos: Señor, gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Gracias porque hoy nos invitas a vivir como ese siervo tuyo, Fines, que era ese hombre que adoraba, que anhelaba vivir en justicia, que anhelaba vivir en tu voluntad, que él deseaba, Señor, ser ese sacerdote que guiaba a los demás. Así, Señor, hoy pone en nuestro corazón ser ese testimonio, ser ese pastor, esa pastora que va y habla de tu palabra verdadera. Gracias, Señor, porque tú también nos has dado promesas que cuando somos obedientes, tú nos bendices a nosotros, y no solo a nosotros, sino también a nuestras generaciones. Ayúdanos a creerlo hoy, a atesorarlo en nuestro corazón y servirte con ese fervor, de sumergirnos en tu palabra, de que nada ni nadie nos aparte de tu presencia, que cada día te busquemos más, que a pesar de las circunstancias nosotros nos gocemos en tu presencia, que te alabemos, dancemos en medio de la prueba. Gracias, Señor, por esta palabra, que la hagamos rema en nuestra vida, que la vivamos, que cada día nos gocemos en ella, en cada una de las promesas que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta luego, hermanos. Nos vemos en otra devocional.